Bueno, ahora sí, vamos a ir a la palabra, vamos a ir a la enseñanza. Y vamos a continuar, amados hermanos, desarrollando el tema de no adulterar, que es el que hemos venido desarrollando en cada inicio de Shabbat, o en estos últimos inicios de Shabbat, más bien. ¿Sí? El mandamiento que es tan importante, hemos estado viendo un caso en particular, que es el caso del rey David. De cómo él, por un acto de adulterio, esto se volvió una bola de nieve y terminó convirtiéndose en una avalancha, y todos los perjuicios que trajo para su vida, para su casa, para su familia. Estamos viendo los alcances, ¿no? Hasta dónde se extienden los tentáculos. Hasta dónde irradia. Del adulterio, hasta dónde irradia. ¿Sí? ¿Cuáles son los daños colaterales que trae el adulterio? Es algo muy terrible, amados hermanos. Como todo pecado, pero estamos viendo especialmente este que nos habla la Biblia como un mandamiento. Entonces hemos visto cómo David adulteró tomando a una mujer que pertenecía a otro hombre, a Urías, y cómo él, cuando deseó a esta mujer, la tomó, tuvo relaciones con ella y luego quiso encubrir su pecado. Y ese encubrimiento trajo más pecado, porque trajo homicidio, y esto luego afectó a todo su núcleo familiar, afectó a sus hijos, a sus principales hijos como Amnón, a su hijo Absalom. Terminó una hija de él, de David, violada por su propio hermano Amnón. Cómo estos dos hijos murieron, Amnón y Absalom. Eso lo estuvimos viendo. Y estuvimos precisamente observando esto de la muerte de Absalom en segundo libro de Samuel, capítulo 18. Ahí en el segundo libro de Samuel 18, cómo el rey se lamentaba y lloraba, ¿sí? Y cómo él decía, mejor hubiera muerto yo, decía David, en lugar de mi hijo Absalón. Y se quejaba, ¿no? Decía, ¡ay, mi hijo! ¡Ay, mi hijo! Todo esto se hubiera podido evitar, esta tragedia tan grande, si podemos mantener nuestra posición correcta, espiritual en el Señor. Si no nos descuidamos espiritualmente. Vemos que todo esto se dio por un descuido espiritual de David. Hubo un descuido en él. Nosotros no nos podemos descuidar, porque es que debemos entender que estamos en una continua guerra, estamos en una batalla, libramos una lucha continua. En lo espiritual todo es continuo. Así que vemos cómo él se descuida, un gran guerrero que había sido David, un poderoso guerrero que había vencido en muchas batallas, cómo se había descuidado espiritualmente. Entonces nosotros no nos podemos descuidar espiritualmente. Y ese descuido trajo un perjuicio terrible, pero terrible a su vida. Después del capítulo 18 allí en segundo libro de Samuel, usted sigue leyendo los siguientes capítulos y se da cuenta que de todas maneras la vida de David siguió rodeada de engaños. Entonces mire, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará, eso mismo recogerá. Lo que uno siembra es lo mismo que voy a recoger. Si yo siembro manzanas, yo no puedo esperar a recoger otro tipo de fruta diferente. ¿A qué? A manzanas. Y lamentablemente David sembró engaño, sembró muerte, y eso fue en lo que él estuvo continuamente rodeado. ¿Qué? Si ustedes leen los capítulos siguientes al 18, al capítulo 18 del segundo libro de Samuel, se da cuenta cómo David va a estar rodeado de desacuerdos, de engaños, de traiciones. Sigue su vida. Y esto trajo una cantidad de perjuicios y él va a estar rodeado de todo eso. Porque ¿qué sembró él? Pues engaño, traición, al haber tomado la mujer de otro hombre, una mujer que no le pertenecía, que estaba casada, que tenía su compromiso con otro hombre, y él engañó,
Él traicionó porque traicionó a un hombre que era muy leal a él. Era muy leal al ejército de Israel. Era muy leal a su pueblo. Lo traicionó. Y eso es lo que él va a esestar recogiendo. Es muy triste. Si usted lee en los siguientes capítulos, se dan cuenta de toda esta situación que él va a estar ahí viviendo, rodeado de personas que lo van a traicionar, que ya no lo quieren, una cosa, otra, en todo momento temeroso de que le hagan algo. Es bastante complejo. Pero quiero que hoy veamos un salmo muy hermoso, capítulo 51, que es el resultado, viene como resultado del pecado, precisamente de David. Quiero por favor que lo busque. Salmo capítulo 51. Salmo capítulo 51. Y lo vamos a leer desde el versículo 1. Y me gusta cómo empieza diciendo esto, ¿no? Salmo 51:1 dice, al director, dice, melodía de David. Mire que este salmo es una melodía, es decir, es un cántico. O sea, va a quedar un cántico, una canción de ese dolor, con base al pecado de David. ¿Qué tal que uno le compusieran canciones por los pecados que uno comete? Uy, no. ¿Cuántas tendríamos compuestas, Señor? Tendríamos un LP. Dios mío, sí, tendríamos todo un long play, ¿no? Un LP. ¿sí? LP. Toda una producción. Para los que no son de nuestra época, sí. Era un disco gigante. Los discos de vinilo, ¿no? Que a 33 revoluciones Exacto. giraban ellos allí, ¿no? Y estaban unos más pequeños a 45 revoluciones. Bueno, eso Exacto. estamos hablando de cosas que los muchachos ahorita no entenderán. Entonces, toda una producción tendríamos, yo creo, ¿no? Cánticos de todos nuestros pecados, Padre Santo. Y aquí queda en los salmos registrados, no solamente en los hechos como tal, narrados, ¿sí? En la Biblia, por todo lo que fue, sino que hasta un cántico queda de esto, una melodía. Y se llama Melodía de David. Es una melodía de David, dice el director, Melodía de David. Y la introducción de esta melodía es cuando Natán, el profeta, entró donde él después de que él hubo tenido relaciones con Bathsheba. Tremendo, ¿no? O sea, quedó allí hasta un cántico, amados hermanos. O sea, ¿cómo sería esto de impactante en la vida del pueblo, no solamente de David, sino del pueblo que quedó registrado en las historias de los reyes y en todo lo que se dice de ellos, pero también como un cántico, como para que no se olviden? Y este es el Salmo 51, que los salmos son alabanzas, son cánticos, ¿no? Pero pues uno aquí como que uno le es difícil ver una alabanza, porque pues una alabanza siempre está acostumbrado a la exaltación del Eterno. Y aquí no se va a hacer una exaltación del pecado. En realidad va a haber un señalamiento del pecado y lo que se va a exaltar es la misericordia tan grande de nuestro Elohim. Y que a eso es lo que tenemos que apelar. Que sabemos bien que si alguien ha cometido pecado, vendrán consecuencias. Sin embargo, la misericordia del Eterno es muy grande. Y si alguien está en medio de este pecado, pues ¿qué debe hacer? Renunciar a él, confesarlo, apartarse y pedir misericordia, porque dice la Biblia que alcanzará misericordia. Y eso fue lo que entendió David. David entendió que él había pecado, comprendió su gran pecado y por eso se compone este salmo tan especial. Entonces, después de esa introducción que dice, cuando Natán el profeta entró donde él, después de que él hubo tenido relaciones con Bathsheba. O sea, de una vez indican cuál es el motivo por el cual se hace este salmo. ¿Sí? Unas relaciones inapropiadas, adulterio con una mujer que no era la de él. Tremendo. Para que veamos, amados hermanos, hasta dónde
es el alcance del adulterio, que hasta un salmo quedó como resultado de esto. Esto ya nos debería poner a nosotros a reflexionar muchísimo y a entender cómo el adulterio puede ser tan nocivo, tan dañino para nuestra vida, para nuestra familia y los que nos rodean. Entonces dice así el Salmo, ya la letra como tal, la melodía. A ver si le ponemos música, ¿sí? Dice, ten compasión de mí, oh Elohim, conforme a tu piedad y conforme a la muchedumbre de tus misericordias, borra mis rebeliones. Él apela, obviamente, a todas estas bondades de nuestro Elohim. Como dice la palabra, que su furor, su ira, su cólera durará por muy breve, pero que su misericordia es eterna, para siempre. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Afortunadamente, su cólera es muy breve, porque ¿quién podría entonces salvarse si su cólera permaneciera para siempre? Entonces él va precisamente a apelar a la compasión. Dice, ten compasión de mí. Oh Elohim, conforme a tu piedad y conforme a la muchedumbre de tus misericordias, borra mis rebeliones. Entonces va a pedir compasión conforme a la piedad del eterno Elohim, pero también conforme a la muchedumbre de sus misericordias, pide que sus rebeliones sean ¿qué? Borradas. ¿Qué es lo que él pide? Borra, ¿sí? Borra. Y obviamente ese borrar no es que se borró y todo se olvidó. No, van a quedar las consecuencias. Pero sí tenemos la oportunidad, amados hermanos, de entender que en el Señor hay una oportunidad de borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Y esa palabra hebrea que se usa allí para borrar, ¿sí? Pues precisamente, amados hermanos, es la palabra que se usó en Génesis. Inicialmente, esa palabra la vemos usada por primera vez en Génesis capítulo 6, versículo 7. Cuando el Señor le dice a Noé, borraré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, porque la maldad del ser humano se había extendido, se había desbordado completamente. Entonces tenemos dos opciones: que nuestras rebeliones, nuestra maldad sea borrada, o ser borrados nosotros por no confesar nuestras rebeliones. Como en el tiempo de Noé, los hombres no quisieron arrepentirse y no quisieron venir ante el Eterno y reconocer todas sus rebeliones, pues fueron borrados. Pero si nosotros confesamos nuestra rebelión, porque mire que él habla de qué, de la rebelión, ¿sí? Mis rebeliones, lo dice allí él dice, lo dice él allí, y conforme a las muchedumbres de tu misericordia, borra mis rebeliones. O sea, una rebelión es un acto en contra de levantarse, es un desafío, ¿no? Es un acto desafiante en contra de la autoridad de alguien. Eso es una rebelión. Se rebeló, ¿sí? Entró en rebelión. Entonces, David entiende que él se rebeló contra el Eterno. Entró en rebelión. Se fue en contra de la autoridad que era el Eterno. Entramos en rebelión contra el Eterno
cuando vamos en contra de su autoridad. ¿Y cómo vamos en contra de su autoridad? Cuando no guardamos su palabra. Y David conocía muy bien la Torá y conocía muy bien los mandamientos. Entendía muy bien el mandamiento que decía no adulterar. Entonces lo primero que él reconoce es que es un rebelde. ¿Cuántas veces entramos en rebelión? Y somos rebeldes contra el Señor, ¿no? Entonces, a veces algunos tienen que cantar la canción, ¿no? Y soy rebelde. ¿Sí? Sí. Imagínense allí. Qué triste entrar en rebelión con el Eterno, ser rebeldes delante de Él. ¿Por qué nos vamos a rebelar contra el Eterno, contra su autoridad? David lo hizo. Y no le fue nada bien, amados hermanos. Rebelarse contra el Eterno no es bueno. No. Nada bueno obtendremos de rebelarnos contra Él. Entonces Él pide que su rebelión sea borrada. Entonces tenemos dos opciones. Reconocer nuestro pecado, nuestra rebelión, nuestra maldad, y que nuestra rebelión, nuestro pecado sea borrado, o permanecer en el pecado, rebeldes contra Dios, y terminar siendo borrados, como fueron borrados aquellos hombres de la faz de la tierra. En el capítulo 6 de Génesis, versículo 7 lo dice, ¿no? Y dijo Yahweh, borraré. Génesis 6, 7. Borraré, Yahweh dijo, borraré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Los borraré. Obviamente cuando leemos allí el por qué, el motivo, es porque se habían levantado en gran maldad, en gran violencia. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros entendemos, que lamentablemente fueron borrados por no reconocer. Entonces, el primer aspecto de David fue entender que si él no reconocía su pecado, a pesar de las consecuencias que iba a vivir, porque es que hay algunos que tienen un problema muy grande. Piensan que, ay Señor, perdóname, cometen el pecado, ¿no? Perdóname, pero piensan que el perdón del Señor y el borrar su rebelión significa que las consecuencias de su pecado no van a venir. No van a venir. Y ahí donde muchos están equivocados. No. Las consecuencias de nuestro pecado muchas veces van a estar ahí latentes. ¿Qué es lo que el Señor va a hacer? Borrar nuestra iniquidad, nuestro pecado, para darnos salvación. Porque si nuestro pecado no es borrado, entonces tendremos muerte. Y yo a veces pienso que ese ejercicio que se está levantando ahorita de que nuestros niños estén creciendo en un sistema donde no hay disciplina. Bueno, si a nosotros, los de antaño, los que vivimos en medio de la corrección de nuestros padres, que era buena, nos tocó, a veces se nos da dificultad en lo que estás diciendo de que si el Señor nos ha perdonado, entonces, ¿por qué voy a sufrir una consecuencia que viene a ser una disciplina? Digamos, nosotros que estamos más entrenados en el ejercicio de la disciplina porque nuestros padres que nos amaban nos disciplinaron, nos cuesta trabajo identificar que en el Señor cuando pecamos, Él nos perdona cuando le pedimos perdón, pero eso no nos va a quitar el castigo, la disciplina que merecemos, ¿sí? ¿Cuánto más entonces esta generación que se está levantando donde la disciplina no forma parte del ejercicio de aprendizaje ahorita en ellos, ¿sí? Entonces se está levantando una generación malvada, porque al no tener disciplina, ellos no van a discernir lo que se están haciendo está mal y que van a recibir una reprimenda por eso. Y por eso se están levantando personas en esta generación de una maldad impresionante y tiene que ver mucho con eso, ¿sí? Y vuelvo y lo digo, si a nosotros nos cuesta, porque es verdad, o sea, al ser humano le cuesta, bueno, ya me perdonaste, y uno los ha escuchado en consejería, pero si Dios ya me perdonó, pero si yo ya no estoy haciendo eso, ¿por qué yo estoy en esta situación? Cuando el corazón de nosotros debería ser inclinado a más bien el tiempo que tú dispongas, Señor, que tú creas que yo necesito que esa corrección esté en mi vida, porque solo tú conoces quién soy yo realmente y cuánto tiempo necesito yo de esa disciplina. Dámela, Señor. Solo te pido que no quites tu misericordia de mí.
esa sería la forma correcta de orar. Pero en ese ejercicio todavía hay algunos que les cuesta entender que hay cosas que están pasando y quiero por favor que lo analicemos todos. Hay cosas que nosotros estamos viviendo de acuerdo a lo que hicimos en el pasado, que no estuvo bien y que el Señor cree necesario que tengamos una corrección y una disciplina. Y que no le empecemos, si estamos orando de la siguiente manera, quita Señor esto, quita Señor esto, quita Señor esto, yo creo que es momento de que reconozcamos y digamos, Señor, el tiempo que sea necesario, el tiempo que tú dispongas, el tiempo que tú creas que yo, a nivel personal, yo necesite, pues déjame allí para que me limpies de verdad, para que me limpies, para que yo quede blanco, para que yo quede con vestiduras realmente limpias para poderme presentar delante de tu presencia, porque es que la disciplina completa hará que yo no vuelva a equivocarme. Esa sería como la nueva oración de todos que tenemos que hacer en las diferentes áreas en las que estamos de pronto pasando una disciplina. Así es. Y la verdad es que como lo vemos en la palabra, esta misma palabra que estamos hablando de borrar. Sí, borrar. La encontramos en Éxodo capítulo 32, versículo 32. Éxodo capítulo 32 y también en el versículo 33. Capítulo 32, 32 y capítulo 32, 33 de Éxodo. Dice, por ejemplo, el profeta Moshe estaba diciendo que levantes, te pido que levantes ahora a este pueblo de su pecado. Y si no lo haces, entonces bórrame ahora de tu libro que has escrito. Entonces, muchas veces de pronto queremos lo que tú decías ahora, que no vengan consecuencias. De pronto lo que Moshe estaba pidiendo acá era que no hubieran consecuencias sobre el pueblo, porque había pecado. El pecado siempre traerá consecuencias. El Eterno está dispuesto a borrar nuestro pecado, es decir, pasarlo por alto, no tenerlo en cuenta para la salvación, pero la consecuencia, claro. Exactamente, para la salvación, pero la consecuencia siempre vendrá. Y esto era como lo que le estaba pidiendo Moshe, el profeta, al Eterno, ¿sí? Y si no lo vas a levantar, entonces, por favor, bórrame a mí de tu libro, ¿sí? Que has escrito. Y el Señor le responde, el versículo 33, de Éxodo 32 le responde. Y Yahweh respondió a Moshe, al que pecare contra mí, a ese borraré de mi libro. Claro. O sea, a ver, yo borraré de mi libro al que peque contra mí. Es decir, y de hecho, cuando nosotros leemos allí, no es el que peque porque cometió un pecado, sino al que permanezca pecando. Claro. ¿Sí? Al que permanezca en pecado. Pecando, al que permanezca pecando contra mí, a ese yo borraré de mi libro. Ahí con Moisés se me viene a la cabeza, ¿no? A veces, muchas veces como padres. Sí, no queremos. Sí, que o sea, a mí me gusta en la palabra eso, ¿no? Que son grandes personajes de la Biblia, pero también son grandes porque muestran sus grandes errores. Y a veces uno dice, uno los endiosa, claro, de tal manera que piensa que no pecan. Y Moshe veía al pueblo, eran como sus hijos, ¿no? Claro, entonces es la típica mamá, no, por favor, yo no quiero que este hijo pase por esta situación, y a veces no lo decimos con palabras, pero no, si este muchacho cometió un error, se metió de mala manera, yo voy a estar ahí para ayudarle a solucionar, yo le soluciono por los laditos, yo le ayudo por los laditos, y es como si estuviéramos parados delante del Señor. No le quites la consecuencia, porque si no, bórrame a mí. Entonces uno no dice así, bórrame a mí, pero uno con las actitudes que uno tiene o con las soluciones que uno le brinda a los hijos en esa alcahuetería, muchas veces es como si estuviera diciendo eso, no, eso que caiga sobre mí, que bórrame a mí, aquí estoy yo voy a solucionar, le voy a ayudar, cuando es necesario que ese hijo, esa hija pase por su proceso, claro, para que aprenda. Exactamente. Ahí nos ve Moisés en esa, amándolos como a hijos. Sí. Y por eso David sabía que si él no era consciente de pedir que sus rebeliones fueran borradas, sí, él iba a ser borrado. Claro. No solamente de la faz de la tierra, sino del libro de la vida. Ajá. Del libro del eterno Elohim. Entonces, o nuestras rebeliones son borradas por el Eterno, pedimos que sean borradas, o nuestro nombre será borrado, claro, del libro de la vida.
Como quien dice, Qué terrible. permíteme las consecuencias, Sí. solo no me quites, es que esa debería ser la oración de Exactamente. nosotros, no me quites de estar en salvación realmente. De tu libro, o sea, no me borres de tu libro. No me borres de tu libro, sí, Señor. Mis rebeliones. Pero yo quiero que, o sea, ese quiero con dificultad que debe salir, pero si tienes que disciplinarme, disciplíneme solo, por favor y por misericordia, no me borres del libro. Entonces mire que él pide que lo que sean borrados sean sus rebeliones, no las consecuencias Ajá. de todo su pecado, de ese pecado tan terrible Ajá. que él había cometido, ¿no? Ya. Del cual vemos que está quedando un salmo, ¿no? Queda un testimonio, o sea, por todo lado, ¿no? David quedó Expuesto. por todo lado. Y dice él, conforme a la muchedumbre de tus misericordias, Ujú. aquí actúa la misericordia del Eterno, amados hermanos, entonces tenemos que apelar a eso. Entonces, si alguien está en pecado, tiene la oportunidad, en este caso, pues hablando en adulterio, tiene la oportunidad de pedir al Eterno, acudir a su misericordia para que esa rebelión le sea borrada. Obviamente, tiene que haber la disposición de la persona de apartarse, de dejar y de ponerse en la mano del Señor. Pero eso no significa que no se van a dar consecuencias, Claro. que es ahí donde muchas personas fallan. Y yo he visto a personas que se desmotivan del evangelio. Claro, porque es que por eso. ahí también opera, y yo ahorita lo entiendo mucho más que antes, porque también lo veo en mi propia vida, obviamente. ¿Cómo así? Sí, claro, o sea, en ese proceso Ay, me interesa. de mi propia vida, de uno saber que uno tiene estados de inconsciencia, de verdad, Carlos, donde este tipo de cosas, cuando uno dice, yo renuncio porque es que ya él me perdonó, y si se supone que ya me perdonó, ¿por qué tengo que pasar por eso? ¿Por qué tengo que estar viviendo Porque esta tengo que estar viviendo eso, situación, esta porque consecuencia? ahí la persona está hablando en inconsciencia. Y por eso es que es necesario que nosotros también oremos y le pidamos al Señor, hazme consciente de mis transgresiones, de mis rebeliones, de mi pecado, y hazme consciente de qué es lo que tú vas a hacer conmigo para que yo pueda realmente hacer las cosas bien y no desanimarme, porque aquí lo que pasa es lo que estabas diciendo. Hemos escuchado a algunos decir, no, ya no más, o sea, yo ya tengo que estar chuleado en eso, a mí el Señor ya me perdonó, y eso se lo transmiten. Hay gente que dice, ey, ¿hasta cuándo va a tener que ¿Hasta soportar? cuándo? La hizo, Ajá. hizo sus cosas y quiere que ya Y eso no haya se ve consecuencias. reflejado en qué punto exactamente, cuando las esposas o los esposos, bueno, el que fue afrentado, le recuerda por A o B motivo, acuérdese que usted me hizo tal cosa, acuérdese que usted se Eso es enardecen, consecuencia. se enardecen y no quieren escuchar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta Eso es cuándo? Hasta consecuencia. que sea necesario. Va a llegar un momento en que esa esposa o ese ¿Quién esposo lo mandó o quién la mandó? va a tener la confianza real y no la vas a volver a escuchar o no lo vas a volver a escuchar, pero tiene todo su derecho. ¿Quién o sea, los ha mandado a practicar porque adulterio? en ese punto, entonces se desaniman, ¿no? Entonces Así entra el desánimo. Es como el malhechor que estaba en la cruz, que reconoció a Yeshua. No estoy hablando del otro, había dos, Ajá. ¿no? Estoy hablando del que reconoció a Yeshua, porque mire, ¿cuál fue la diferencia entre el un malhechor y el otro? Si los dos murieron al fin y al cabo en la Sí. cruz, que el otro tuvo salvación y vida eterna, el que se arrepintió. Y Entonces mejor no vemos a ejemplo. Yeshua diciéndole, bueno, como te acabas de arrepentir y me reconoces Ujú. y estás genuinamente arrepentido porque he visto tu corazón, entonces te voy a salvar de la consecuencia de esta muerte en la cruz. Entonces voy a hacer un milagro y te voy a bajar de allí. Lo pudo haber hecho. Claro. Era la consecuencia. Había actuado, era un malhechor. Y él mismo lo dice, merecemos lo que nuestros actos hicieron. Claro. Lo merecemos por nuestros actos. Y él ni siquiera le pidió al Señor, bájame de esta cruz, a diferencia del otro. Demuestra que tú eres verdaderamente el que dice ser y bájate de esa cruz y bájanos a nosotros. Claro. Porque la gente a veces le interesa más, es como más, le da más relevancia a lo que sucede en A lo que este perdieron. cuerpo, en esta vida, Ujú. ¿sí? Que a lo que es en la vida Ujú. eterna. Lo que perdieron en la tierra, lo que Sí. no y tienen no aquí. lo que están perdiendo espiritualmente. Exacto. Entonces, por eso ese discurso Sí. es tan a flor de piel en nuestra vida, en nuestra boca. O sea, uno rapidito, pues, pasemos la página. Sí. Y no es así. Ya quiero que esto ya termine. Y No, no es ¿quién así. lo mandó? ¿Quién la mandó? O sea, ¿quién nos manda? ¿Quién nos manda? Metámonos allí, ¿no? Porque No, es que el ¿quién ser nos humano, manda a todos hacer estamos cosas en que ese no debemos proceso. hacer? Claro. Tenemos que aprender a afrontar las consecuencias. Ujú. Entonces aquel malhechor entendió, pero obtuvo
lo que el Señor le podía hacer. Lo Entonces, más ¿qué hizo el Señor? importante. Borró sus rebeliones. Ajá. Borró. No borró su nombre, sino Exacto. sus rebeliones. Y al borrar sus rebeliones, su nombre quedó escrito Claro. en el libro de la vida. Y aunque no lo salvó de la cruz, No, ni el dolor que estaba padeciendo. ni, ahí. ni ese Exacto. dolor tan terrible que Terrible. pudo padecer, porque era la consecuencia, logró la salvación. Entonces ya David acá está apelando a esa misericordia que tiene que ver con la salvación. Y eso lo vamos a ver. Mire lo que dice, por eso ahora él empieza ahí. Él está allí. Por eso dice, lávame, versículo 2, más y más de mi iniquidad. Ujú. Y límpiame de mi pecado. pecado. De mi pecado. O sea, es un reconocimiento. Hay gente que le cuesta reconocer su pecado, que le cuesta reconocer su error, no es que yo no lo hice, o lo reconoce, pero no, es que fue culpa de ella o fue culpa de él, es que lo hice, adulteré porque es que si usted conociera a mi esposa, pastor, o usted conociera a mi esposo, entonces yo lo hice porque es que si usted lo conociera, entonces hay gente que reconoce su pecado, pero justificándose Ajá. en el pecado Porque o en no la acción tienen- del otro. Porque no tienen claro que el pacto es con Dios. Ujú. Porque entonces, ¿qué te hizo Dios para que tú adulteraras? Claro. Sería la pregunta, ¿no? Porque tú Ujú. estás delante del Señor en un pacto. Adulteré por culpa de mi esposa o de mi esposo, ¿no? Dependiendo del caso. Exacto, sí. Pero no, es que ¿qué hizo el Eterno? ¿Qué Como hizo dice el mi esposo. Eterno si es un pacto con la pareja con Dios? Entonces Claro. ahí es... Y cuando eso sucede, que la persona se justifica, ahí nunca va a haber una sanidad para la pareja Ujú. que está No lo va a ver. afrentada. Nosotros no podemos justificar en ningún momento el pecado. Vemos a un David que no se está justificando para nada. Él está reconociendo y por eso cuando uno reconoce, entonces uno puede decir, sí, yo he pecado. Entonces necesito ser, ¿qué? Lavado. Y más hoy que tenemos la oportunidad de ser lavados por la sangre de Mashiach. Ay, sí. amén. Él pide ser lavado, pero nosotros hoy tenemos la oportunidad de ser lavados por la sangre de nuestro Señor Yeshua, Ujú. que nos limpia de todo pecado. Lávame más y más de mi iniquidad y límpiame de mi pecado, que podamos ser limpios. Y mire lo que dice acá, que este versículo es muy importante. Si nosotros no llegamos a este nivel de conciencia, entonces no. Conciencia, esa es la palabra. El nivel de conciencia, la conciencia. Mm. Porque yo reconozco mis rebeliones. Ujú. ¿Qué es lo que hay que hacer? Reconocer. Yo creo que, o sea, si hay algo que indigna, es cuando uno sabe que la persona ha cometido algo, ha hecho algo y no lo reconoce. Ujú. A uno humanamente lo indigna. Entonces, ¿cómo Ujú. le indignará al Ay, Señor? Que lo conoce todo y lo sabe todo y que delante de él estamos Claro. desnudos. Cuando y negando. uno está enfrente de una persona que ha cometido una transgresión y viene con la intención de pedir perdón, pero esa persona se justifica, ahí uno sabe que realmente no está arrepentido. Si usted tiene el caso muy cercano de alguien que dice, no, yo estoy muy arrepentido, pero en ese discurso hay una justificación, hay una excusa, entonces entienda que la persona todavía no está en proceso de Teshuvah, porque el que está en proceso de Teshuvah dice lo que dice aquí, yo reconozco que yo he pecado, mis transgresiones, yo las reconozco y punto. Por eso yo te pido que me laves, porque yo reconozco que he pecado, punto. Claro. Sin decir nada más de externos Así o de es. ambientes, o de, no, ahí no se da cuenta quién está arrepentido de verdad. Sí, sí, él no dice, te pido que me laves de mi iniquidad y mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, pero es que fue culpa de fulano, Claro, o es que porque no, es que la verdad, o fue esto y lo otro. No, No, no podemos estar justificando el pecado, y menos el adulterio, amados hermanos. no. tremendo. Si una persona quiere ser verdaderamente libre Ujú. en el Señor de el adulterio, tiene que reconocerlo sin justificarse. Claro. Y vuelvo y digo, yo no les voy a venir a mentir acá a ustedes. Las consecuencias van a quedar. Va a haber consecuencias. Yo no les puedo mentir a ustedes, no, y hasta la consecuencia, lo que le iba a suceder ya no le va a suceder. No, van a suceder cosas. Porque es que el pecado siempre traerá consecuencias. Ujú. Y es que eso es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta y ser muy conscientes de eso. Que cada vez que nosotros pecamos, ese pecado va a traer una consecuencia. Claro. Y vivirla, hay que aceptarla, vivirla, enfrentarla. Entonces,
¿Qué hizo David? Reconocer. Ujú. Esto, amados hermanos, que estamos viendo acá, es lo que va a constituir a David como el hombre conforme al corazón de Elohim. Que no es un hombre que nunca ha pecado, porque es que no existe ese hombre. El único que vino y no pecó fue el Señor Yeshua. Ya. Él fue el único que fue tentado en todo y no pecó. Aquí estamos hablando, amados hermanos, de que todos hemos pecado en diferentes formas, diferentes maneras. Entonces, por eso tenemos que aprender a reconocer. Y al ser humano le cuesta reconocer su pecado, y volvemos y lo decimos, y por todo se suena como muy repetitivo, y algunos lo reconocen, pero justificándolo. Y nosotros no tenemos por qué justificar el pecado. El pecado se reconoce, sí, punto, ya. Así. No hay justificación. No, es que, pastor, es que estaba en un momento de dificultad y es que usted supiera la situación y es que o conociera nuestra relación. No sabes quién es ella Sí. o él, ¿no? Una cantidad de cosas que uno dice, Dios mío, O sea, ahí no hay nada nos puede llevar a nosotros al pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Mira, reconocer que fue rebelde, es decir, se levantó en contra de la autoridad. Que eso es la rebelión. Pues mi pecado está constantemente delante de ti. Es decir, tú lo conoces todo. O sea, yo, ¿qué puedo esconder yo? Yo no puedo esconder. Está delante de ti, está desnudo, tú lo sabes todo. Y eso es lo que espera el Señor de nosotros, amados hermanos. De cada uno de nosotros. Que reconozcamos el pecado. No que no seamos pecadores, sino que reconozcamos el pecado y que en ese reconocimiento del pecado nos apartemos de él. Y vivamos para el Señor. Eso es lo que nos hará a nosotros, las personas conforme al corazón de Elohim, porque eso es lo que Él quiere, que todos nosotros, todos como seres humanos que escuchamos el llamado del Señor, arrepiéntanse, pues vengamos, reconozcamos nuestros pecados, nos apartemos del pecado. Eso es. Versículo 4. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando Él dice, contra ti, solo he pecado, no es que él no pecó en contra de sus hijos, porque nuestro pecado nos lleva a dañarlos, pero es que el pecado siempre será inmediatamente primero contra el Eterno, porque Él es el que ha puesto los mandatos. ¿Quién fue el que dijo no adulterar? ¿El ser humano, el hombre, el Adán, o fue el Eterno? Así que cuando adulteramos no estamos pecando meramente contra la pareja, estamos pecando directamente contra el Eterno. Claro. Y por eso contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces empieza él a hacer una confesión de una conciencia total. ¿Qué hice delante del Señor? Lo malo. Esto, delante de los ojos de Dios, es lo malo. Y esta misma palabra, lo malo, es la misma que aparece en Génesis. Perdón. Salud. Tranquila. Sí, no pasa nada. Perdón. Sí. Y esto, lo malo, es la misma que aparece en Génesis. ¿Sí? Que todo pensamiento del hombre era solamente lo malo. Lo malo, la maldad. La maldad. Entonces, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y dice, lo confieso para que tú seas reconocido justo en tu palabra. Mire el propósito de la confesión. Lo confieso para que tú seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Cuando nosotros no reconocemos el pecado, estamos haciendo injusto a Dios en su palabra e injusto en su juicio. Por eso la importancia de reconocer. Si yo no reconozco el pecado y me quedo allí en mi altivez y mi orgullo, es que yo es que yo no pequé, no, yo no lo hice, no, es que no, yo no. Hay algunos que dicen en la adulterio, no, es que yo no me acosté con ella. Bueno, vamos a estar viendo luego lo que dice el Señor de la mente, porque ya pronto vamos a tocar ese tema.
cuando el Señor, ¿a dónde lleva el Señor el mandamiento del adulterio? Que el Señor lo eleva. O sea, la exigencia del adulterio, nuestro Señor Yeshua la eleva. Si pensábamos que antes el mandamiento era estricto, con el Señor Yeshua se hizo mucho más estricto. Eso lo vamos a ver. Entonces, el propósito de la confesión, de confesar que contra el Eterno hemos pecado y hemos hecho lo malo, es que Él pueda ser reconocido como justo. Entonces, cuando yo reconozco, he pecado, estoy reconociendo que el Eterno es justo en su palabra y lo tengo por puro a Él en su juicio. Es decir, que su juicio, su justicia, en realidad es pura. Yo soy el malo, yo soy el impuro, no es la palabra. Por eso el Eterno demanda que nosotros realmente confesemos nuestro pecado, porque cuando nos quedamos sin confesar el pecado, sin reconocerlo, estamos haciendo injusto al mismo Eterno, siendo que Él no lo es. Tremendo. Versículo 5. He aquí, en iniquidad he nacido y en pecado me concibió mi madre. Y no es que él esté diciendo que es que él fue el fruto de una relación ilícita, entonces su mamá lo tuvo a él ilícitamente porque tal vez fue el resultado de otro adulterio. No. Él aquí está hablando de la naturaleza humana de la que todos los hombres estamos revestidos. O sea, cuando venimos, desde que nacemos, ya esa naturaleza humana nos va a nosotros a llevar una propensión al pecado. Obviamente, cuando nacemos como bebés, entendemos lo que dice el Señor Yeshua cuando estamos pequeños, claro, que de los niños es el reino de los cielos. El reino de Elohim es de los niños. A ellos les pertenece. Están en ese estado de pureza. Pero a medida que van creciendo, esta naturaleza con la que venimos los seres humanos se va despertando, ¿sí? Va tomando su forma en nosotros. Entonces la iniquidad va apareciendo, el pecado se va manifestando. Y de allí es tan importante que nosotros a nuestros hijos en su primera etapa, los niños, les formemos en los principios espirituales de la palabra. Claro. Es muy importante, porque sus cerebros se están formando. Cuando un niño nace, su cerebro está liso y se va formando a medida que nosotros le transmitimos información y a medida que él va recibiendo información del mundo exterior, de todo el mundo. Entonces su cerebro va tomando esas formitas o esos circúmbulos, se van formando. El cerebro se va formando poco a poco. Eso significa que está recibiendo información. Pero ¿qué clase de información? ¿Cómo se va a formar su cerebro? Lo vamos a formar a punta de cuenticos, de historietas, de hadas, cuentos de hadas, a punta de Walt Disney, de princesitas. No. ¿En qué los vamos a formar? A los niños hay que formarlos en la instrucción de la palabra, en lo espiritual, que sus cerebros, a medida que van a irse formando, todos esos circúmbulos se van formando y toda esa corteza cerebral se da, claro, sea con una información de la palabra, de tal manera que ellos tengan las herramientas y los instrumentos suficientes, claro, para que cuando ya se desarrolle esa naturaleza que lo puede llevar, que es algo natural, ¿sí?, inclinada al pecado, claro, sí, a la iniquidad, pues ellos puedan realmente resistir. Y que si en algún momento pecan, porque van a pecar, claro, tengan la capacidad de hacer reflexiones, de reflexionar realmente, de poder hacer esa introspección en ellos y decir, he pecado. Claro. Sí,
no me voy a justificar. Porque mire que por naturaleza, mire un niño hace una pilatuna y apenas el padre o la madre lo ve, lo descubre, ¿cuál es el impulso del niño? Ni siquiera él lo ha maquinado, porque es que de pronto hizo una pilatuna y en medio de esa pilatuna hizo un daño, y no es que él lo tuviera maquinado así, de pronto como ya de adultos lo podemos hacer. Pero inmediatamente su naturaleza es, ay, si lo puede hacer, es decir, ¿qué? No, yo no fui, no, yo no dañé, yo no hice el daño, o sea, negarlo. Ahí se va viendo la naturaleza. Entonces llevamos a nuestros hijos a que ellos logren tener la conciencia delante del Señor. Y por eso él aborda acá, dice, he aquí en iniquidad he nacido y en pecado me concibió mi madre. No es que la mamá justo estaba pecando, está en medio del pecado cuando estaba ahí concibiendo, le estaba dando a luz, o que él era un hijo ilegítimo, ilegal. No, está hablando de esa naturaleza humana, de la cual estamos revestidos todos. Que si usted la compara, viene a ser mucho más difícil la naturaleza humana que el que se hubiese concebido en pecado, porque no hubiera sido culpa de él. Sí. ¿Ves? Uno dice, bueno, aquí no se puede estar refiriendo a eso, porque si lo concibieron en pecado porque hubo algo ilícito, pues la culpa no recae sobre el niño, ¿sí? Así es, claro. Pero es más difícil entender y reconocer que mi naturaleza es de pecado, mi naturaleza pecaminosa es por la naturaleza de pecado que ya hay en mí, la que tengo que combatir y la que tengo que luchar. Así es. Y dice el versículo 6, he aquí, tú deseas la verdad en lo íntimo, en lo interior, en el interior, porque es que esa verdad debe estar allá, en nosotros. Y en lo secreto me haces comprender sabiduría. Entonces, la verdad debe estar en lo íntimo. ¿Qué significa esto? En lo íntimo, en lo interior y en lo secreto me haces comprender sabiduría. Mire, muchas veces, ¿cuándo somos más propensos a pecar? ¿Cuándo crees tú que somos más propensos a pecar? ¿Qué dices? ¿Cuándo estamos en qué? Pues en lo más escondidito ahí, porque nos escondemos, no sé, de la gente, pero de la gente, exactamente. Sí, cuando estamos a solas. Entonces, a solas. Entonces, volteamos a mirar, no hay nadie. A la derecha y a la izquierda y nada. Nadie me ve, nadie me está viendo, entonces puedo pecar, porque nadie me está viendo. Y por eso dice, tú deseas la verdad en lo íntimo. Es cuando estamos nosotros en intimidad, esa intimidad es a solas, ¿no? Ahí donde somos, a solas, ahí donde está el es verdadero. Cuando más el Eterno desea que la verdad esté saliendo en nosotros. Ahí es donde está el verdadero. Esté brotando la verdad. Tú deseas la verdad en lo íntimo. Es decir, que ahí es donde se manifiesta verdaderamente lo que somos. Y que salga la verdad, que si estamos solos en intimidad y nadie nos está viendo, ¿qué es lo que tiene que brotar? La verdad. Eso es lo que desea el Señor, que brote de nosotros la verdad. Sí. Y en los secretos me haces comprender sabiduría. Y allí, cuando brota la verdad, estando nosotros a solas, cuando creemos que nadie nos está viendo, es que nosotros somos a veces tan ingenuos. Sí, eso es una ingenuidad diabólica, porque... Sí. Señor, nadie nos ve, pero nada más y nada menos que están los ojos del Eterno sobre nosotros. O sea, ¿qué más queremos? O sea, que porque el hecho de que seres humanos no nos estén viendo, entonces por eso nadie nos está viendo. Claro. Amados. Qué bobada. Tremendo esto. Los ojos del Eterno están sobre nosotros. Sus ángeles están allí. He aquí tú deseas la verdad en lo íntimo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que aflorar? Entonces, por ejemplo, ahí estaba David, ¿no? En su palacio, se levantó. En su alcoba real no había nadie, todo el mundo estaba por allá, estaban peleando, estaban luchando, y él se levantó, nadie estaba allí. La verdad es lo íntimo. Empezó allí, salió a su balcón y miró a aquella mujer bañándose, la deseó, tal vez miró, no, por aquí no hay nadie, pues yo la voy a mandar a llamar, voy a pedir que ella venga. Y tal vez pensaba, nadie se estaba enterando de esto, nadie está dando cuenta. Y así creyó él, ingenuamente, esa ingenuidad diabólica, como lo dice mi esposa, una ingenuidad diabólica.
porque es ignorar que los ojos del Eterno están sobre nosotros. Porque el enemigo es el que pone ahí en el alma, Claro. nadie lo está viendo, pero ¿quién se va a dar cuenta? Y la embaraza y tiene relaciones con él, la embaraza y quiere ocultar el pecado. No, nadie se dio cuenta, no, chito, no diga nada. Yo voy a mandar a llamar a Uría, Uy, sí, es que ¿sí? A su esposo, y lo voy a emborrachar y que él vaya y esté con usted y ahí le metemos el gol. Ahí termina él, que él es el papá. Uh-huh. No, pues nadie se está dando cuenta, nadie. En la intimidad, cuando estamos a solas, entonces allí, claro, nadie me está viendo. Entonces el adulterio empieza así, ¿no? Nadie me está viendo, no, mi esposa no está por ahí, mis hijos, no hay nadie que me conozca y todo eso, pues vamos a proceder. Y entonces empieza la persona a dejarse llevar hacia esa relación ilícita, de ilegalidad, de adulterio, porque nadie, ¿qué? Lo está viendo. He aquí tú deseas la verdad en lo íntimo. Ahí cuando estamos en lo íntimo a solas, es cuando más tiene que aflorar la verdad en nosotros, porque ese es el deseo del Señor. Y en los secretos me haces comprender sabiduría. Cuando aflora la verdad, estando en lo íntimo, en ese secreto, entonces vamos a comprender la sabiduría. Versículo 7, purifícame con hisopo. Y quedar limpio. Y seré limpio. La palabra hisopo, que aparece allí, es la palabra que se usa en Pesaj, cuando se dice que se toma en la fiesta de Pesaj. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y el Señor pidió que sacrificaran unos corderos y tomaran la sangre de esos corderos en unas vasijas y que tomaran hisopos, ¿sí? Y con esos hisopos, ¿sí? Las iban a meter allí en esos baldecitos, en esos utensilios. ¿Sí? Y el hisopo lo iban a mojar en la sangre y con ese hisopo era que iban a ¿qué? A llevar la sangre para ponerla sobre los dinteles y los postes de la puerta. El dintel y los postes de la puerta, ¿no? El dintel y los postes. El hisopo iba a ser usado. Entonces la sangre, se untaba el hisopo y con el hisopo se ponía en el dintel y en los postes. El hisopo. El hisopo tiene que ver con una planta que se usaba para esto, ¿sí? Y se usaba para muchas cuestiones, ¿no? El hisopo en realidad era una planta que se usaba para varias cosas, incluso hasta propiedades curativas se tenía allí. Entonces, esto de purifícame con hisopo nos lleva a nosotros precisamente hacia Pesaj. Cuando se tomaba el hisopo, se ponía ahí en la sangre y con el hisopo se untaban, se pintaban los dinteles y las columnas para que fueran borradas las imágenes que estaban grabadas, las imágenes de las deidades de Egipto que comúnmente se grababan en las entradas de las casas de los egipcios y también de las casas de aquellas personas a quien ellos tenían como esclavos, como siervos, como esclavos. Y recuerde que Israel estaban bajo esclavitud. Entonces sus casas están marcadas con esas imágenes de deidades egipcias. Entonces por eso se le pide que pongan la sangre, porque la sangre iba a borrar esas imágenes. Entonces él dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Y hoy entendemos que viene el Señor trayendo sobre nosotros su sangre. Entonces somos purificados en la sangre de Mashiach, en la sangre del Señor, en la sangre de Él. Somos purificados. Y esa es la única manera que seremos, ¿qué? Limpios. Y por eso dice Él, lávame y seré más blanco que la nieve. Y viene acá y dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has quebrantado. Mire esto. Permíteme que yo vuelva a tener gozo.
Porque ¿cuál había sido el resultado de esta relación? Amargura. Amargura. Dolor. Terrible. Una amargura que él experimentaba, él con sus hijos, con su familia, dolor, llanto. Solamente la pasaba era llorando David. Por sus hijos, por todo esto, mire. Y por eso él dice, quiero volver a escuchar la alegría, Gozo y alegría. el gozo. Hazme oír el gozo y la alegría. Y se recrearán los huesos que has quebrantado. Claro, él sentía, porque es que eso empieza, o sea, una angustia, eso enferma el cuerpo. Claro. El pecado afecta todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, todo. El cuerpo se enferma, el pecado enferma el cuerpo, amados hermanos. Claro. Oculta tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Como quien dice, oculta tu rostro, o sea, tengo vergüenza que me mires. Oculta, porque soy tan pecador, soy tan inicuo, que tengo vergüenza que tú me mires. Mire la condición en la que se encontraba David. En realidad, él sabía que esto a él le había costado un alto precio. Y borra mis pecados, mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios. Ahora mire lo que pide. Crea en mí, oh Dios, oh Elohim. Crea en mí un corazón limpio. Y dame un espíritu nuevo. Uno que sea firme dentro de mí. Firmeza de espíritu. Uno que sea firme, es decir, que yo no me doblegue ante la tentación, ante el pecado, termine doblegándome, sino que permanezca firme. De hecho, la palabra que aparece ahí como firme, uno que sea firme, viene de la raíz cum, estar erguido, que es la misma que se usa, ¿no? Kumiori, levántate y resplandece, ¿no? Como dice la palabra, kumiori, levántate y resplandece, es la misma palabra que aparece allí, ¿no? Firme, uno que sea firme, uno que esté levantado, ¿no? Que esté firme, levantado dentro de mí y no que termine doblegándose ¿ante qué? Ante el pecado, obviamente. Claro. Porque nos doblegamos ante Elohim, pero no ante el pecado. Por eso dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Qué pedía él? Un corazón limpio, porque sabía que su corazón, su pensamiento, porque el corazón es el pensamiento, estaba contaminado. Y renueva la firmeza. Y dame un espíritu nuevo. ¿Qué pedía él? Un espíritu nuevo. Esa renovación espiritual tan necesaria. Un espíritu que sea firme dentro de mí, que no se esté yendo de aquí para allá, doblegando para acá, hoy quiere aquí, mañana acá, no. Que permanezca, ¿qué? Firme. No me expulses de tu presencia, que eso era lo que le interesaba. Hay muchas veces, no, que no me vengan las consecuencias. A él lo que le interesaba era no ser expulsado ¿de dónde? De la presencia del Señor. No me expulses de tu presencia. Y el espíritu de tu santidad no quites de mí. Wow. Porque ponemos en riesgo nuestra espiritualidad y que el espíritu sea quitado de nosotros. El espíritu, así como es dado, también puede ser quitado. Y el espíritu de tu santidad, así dice literalmente el texto, y el espíritu de tu santidad no quites de mí. Así dice el texto hebreo. Y el espíritu de tu santidad no quites de mí. ¿Qué es lo que nosotros tenemos hoy? El espíritu de santidad. Espíritu de santidad. Que podrá ser quitado si nosotros permanecemos en pecado y no nos arrepentimos delante de él. Devuélveme el gozo de tu salvación. Mire que esa alegría y ese gozo que él pedía era el gozo de ¿qué? De tu salvación, porque él sabe que esto puso en riesgo ¿qué? Su salvación. Devuélveme el gozo de tu salvación, porque si hay algo en lo que nosotros gozamos en la salvación, como vuelvo al caso del que estaba en el madero, en la cruz, el arrepentido, el malhechor arrepentido. Aunque murió en una cruz,
y tuvo que padecer la cruz y el sufrimiento de la cruz, Él obtuvo el gozo de su salvación ahí. En medio del padecimiento obtuvo el gozo de su salvación. Devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu generoso me sustente. Espíritu generoso me sustente, me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Mira lo que dice, enseñaré. ¿Recuerdan que en un momento lo vimos? Que el Señor le dice a David que por él haber cometido ese pecado, eso lo vimos ahí en 2 de Samuel, que por él haber cometido ese pecado, los enemigos de Yahweh se levantarían para mofarse y burlarse de Yahweh. O sea, por culpa de David, no sé si lo recuerdan. Sí, claro. ¿Sí? Que lo vimos, que el Señor le dice, ahora por tu causa, por tu culpa, por haber hecho esto, entonces los enemigos, mis enemigos, los enemigos de Yahweh, se levantarán para burlarse de Yahweh. Porque cuando nosotros pecamos, dejamos en ridículo, es el nombre del Eterno. No nosotros, el nombre del Eterno. Entonces por eso dice él aquí, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, porque se supone que nosotros estamos para enseñar a los transgresores sus caminos, los caminos del Señor, obviamente, a los transgresores. Y los pecadores se convertirán a ti. Pero qué terrible que por nuestra causa, por nuestro pecado, por ejemplo, el adulterio, la gente más bien termine es burlándose del Señor, porque la gente termina diciendo, tanto que hablaba, tanto que decía, que mire esto, que el otro, y mire, terminó poniéndole los cachos a la pareja. Terminó siéndole infiel, y tanto que hablaba. Entonces, ¿quién termina ridiculizado? Es el Eterno. Y eso lo usan aquellos que no quieren venir al Señor, y precisamente como una excusa para decir, ¿para qué? Sí, para eso prefiero seguir así. Claro. Para ser infiel a mi pareja, así como fue esta persona, no, pues yo prefiero seguir así. ¿Para qué buscar de Dios? Cuando se supone que nosotros estamos es para enseñar a los transgresores los caminos del Señor y que los pecadores se conviertan a Él. Líbrame de homicidios. Mire lo que dice, porque él había cometido ¿qué? Homicidios. Porque recuerda que mandó a matar a Uría, al esposo de Batseba, y esto hizo no solamente que él muriera, sino que también muchos compañeros de Uría murieran. Líbrame de homicidios. Y no solamente eso, sino que esto trajo otras causas de homicidios, como su hijo Absalón terminó matando a su hijo Amnón, y luego su hijo Absalón también murió. Y esto es una cadena, o sea, esto es una cadena de muerte terrible. Líbrame de homicidios, oh Elohim. Elohim de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Ahora está pidiendo eso, que sus labios no hablen mentira, engaño, maldición, sino que publique sus alabanzas. Porque tú no deseas el mero sacrificio que yo pueda darte, al igual que tampoco te agradas del holocausto. Él entendía que no se trataba de cuántos sacrificios podía él presentarle, porque David presentaba multitud de sacrificios, porque él aportaba bastante de lo suyo, aportaba de su peculio, aportaba bastante pues oro, plata y todo para que se hicieran los sacrificios. ¿Y de qué servía eso si su corazón no estaba siendo sacrificado para el Señor? Pues los sacrificios de Elohim son el espíritu quebrantado. Eso es lo que quiere el Señor, el espíritu quebrantado. Por tanto, al corazón quebrantado y molido no despreciarás tú, oh Elohim. Ese corazón que se quebranta y se da y se entrega y se muele delante del Señor. Es lo que el Señor quiere. Haz bien con tu voluntad a Sion y reconstruye los muros de Jerusalén. ¿Qué observamos acá? Que él entendía que en la posición que él estaba como rey, ese pecado
con Batseba, no solamente había dañado y destruido su vida, su casa, su familia, sus hijos, sino que aún había perjudicado a todo el reino, a toda una ciudad, a toda una nación. Sí. Porque él era el rey. Y por eso dice, haz bien con tu voluntad a Sion, refiriéndose a toda la nación. Y reconstruye los muros de Jerusalén. ¡Wow! Por eso, mientras más alto, mientras más el Señor nos da, más se nos demanda y el daño es mucho mayor cuando nosotros pecamos. Entonces desearás los sacrificios de justicia como el holocausto y la ofrenda. Entonces, claro, cuando ya yo entregué mi voluntad a ti y mi corazón quebrantado delante de ti, entonces ahí sí desearás los sacrificios que son conforme a la justicia, como el holocausto y la ofrenda, y se ofrecerán becerros sobre tu altar. Ahí sí los recibirás y los desearás como resultado de un corazón que primeramente se ha ofrecido a ti. Porque ¿de qué sirve ofrecer cantidad de animales? Decía David, o sea, ¿de qué servía ofrecer en ese momento cantidad de animales si el corazón no estaba ofrecido? Claro. Pero cuando el corazón está ofrecido, ahora sí, estos sacrificios sí eran agradables para ti. Y nosotros hoy sabemos que el mayor y grande sacrificio que se ha dado es Yeshua. Amén. Por eso ya no ponemos sacrificios animales, sino que Yeshua. Pero, amados hermanos, ¿de qué sirve el sacrificio de Yeshua? Y no lo estoy menospreciando, ojo, si nuestro corazón no se quiere entregar en sacrificio vivo. Claro que sí. Ya Yeshua se sacrificó y es el más excelente y glorioso sacrificio, y por ese sacrificio podemos tener perdón y vida eterna. Pero de nada sirve el sacrificio de Yeshua si nosotros no queremos rendir y sacrificar nuestro corazón. Si sacrificamos nuestro corazón a Él, entonces el sacrificio de Yeshua será poderoso sobre nosotros para limpiarnos y hacernos entrar en vida eterna. Amén. Poderoso. Así que aquí se nos muestra que a pesar del pecado hay oportunidad Claro que sí. de tener salvación y vida eterna. Que vendrán consecuencias, vendrán. Que podremos huir de las consecuencias, no. Pero sí podemos tener la vida eterna a pesar del pecado. Que el Señor restaura y es poderoso para restaurar nuestra vida y nuestra casa y nuestra familia. Amén, lo creemos. Amén, amén. Él puede restaurar. Yo he visto Claro. y he sido testigo de cómo el Señor ha restaurado hogares Familias enteras. que han sido lastimados terriblemente por el adulterio, pero que el Señor los ha vuelto a levantar. Con sus consecuencias, pero los ha vuelto a levantar. Y sigo creyendo que el Señor restaura las vidas y los hogares. Él lo hace Amén. de manera poderosa y nos otorga vida eterna. Amén. Amén. Así que, amados hermanos, tengamos muy en cuenta esto. Mire lo que significa el adulterio. Antes de ir a pecar, en nombre del Señor, tengamos esto en cuenta.